Bueno, Dios bendiga a toda esa gente linda que van a empezar a conectarse ahora en tu programa Tiempo de la Ciega. Hoy tenemos una edición especial, ¿verdad? Le tenemos al hermano Jorge aquí hoy, ¿verdad? Todas esas personas que van a empezar a conectarse. Hoy tenemos un programa, ¿verdad? Titulado El Ministerio Apostólico, ¿verdad? Sabemos que hay mucha confusión en este tiempo y el hermano Jorge nos va a estar trayendo un estudio sobre el ministerio apostólico, el verdadero ministerio apostólico que sí existe, y el hermano Jorge, ¿verdad?, por la palabra nos va a estar enseñando de qué se trata este ministerio apostólico, cuáles son las cualidades, cuáles son las características y todo eso bien interesante, así que no se lo pierda, va a estar bien bueno, comparta, ¿verdad?, el video para que el Señor nos hable de manera especial. Así que Jorge, vamos a orar. Amén. Para empezar. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, te damos gracias. Te glorificamos una vez más, Dios gracias, mío. Dios. Queremos bendecir tu nombre, Señor, queremos agradarte, queremos, Dios mío, glorificarte, porque tú eres el Rey, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh Padre Santo, que en esta noche tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la palabra y seamos usados para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, es lo que nosotros queremos, exaltar tu nombre, Señor, y glorificar tu nombre. Que tú, Padre mío, nos revele, Señor, las cosas hermosas que tú tienes en tu palabra para nosotros poder transmitir a nuestros hermanos que escuchen y que ellos también sean edificados, Señor, por la palabra que tú nos des en esta noche. Padre, en tu nombre, Señor, lo hacemos para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, amén. Así que el verdadero, ¿verdad?, el ministerio apostólico. El ministerio del apóstol. El ministerio del apóstol. Así que... Entonces, saludos a todos los hermanos que nos vean por este video que vamos a hacer, ¿verdad? Queremos en esta noche hablar de un tema que es muy importante, porque hoy en día una de las cosas que se ha puesto de moda, y desgraciadamente pues hemos visto que la iglesia, hay cosas que se meten y se ponen de moda dentro de la iglesia, cuando no debe ser así, pero hay cosas que en la iglesia se ponen de moda también. Y una de las cosas que se ha puesto de moda es que hay muchos que hoy en día se están llamando apóstoles, se están autoproclamando apóstoles, y realmente nosotros a veces no vemos el fruto en su vida como para nosotros señalarlo y decir ese verdaderamente es un apóstol. Entonces vamos a hablar y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que hablan sobre esto, para nosotros poder discernir mejor quién es un verdadero apóstol conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y así vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 4 del verso 7 al 16. Lo voy a leer de mi computadora porque lo tengo aquí. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4, del 7 al 16. Una de las cosas que podemos observar en nuestro tiempo es que la iglesia carece de gente que tenga dones espirituales. Si usted mira la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hay una carencia de dones espirituales en la mayoría de las congregaciones que visitamos. Solamente hay personas que sí profetizan, y a veces la profecía viene distorsionada también. Hay personas que sí hablan en lenguas, pero a veces el hablar en lenguas no es para traer un mensaje de parte de Dios, sino porque las personas por su espíritu hablan en lenguas, las cuales deben ser calladas, dice el apóstol Pablo en la iglesia, o hablarlas para sí mismo. Y eso es un tema que nosotros también tenemos que hablar en algún momento para saber cómo son estas cosas. Hay mucha gente que desconoce
totalmente estos temas y por eso se cometen muchos errores. Entonces dice, 1 Corintios 12, verso 31, es donde habla de los dones espirituales, ¿verdad? Vamos a ver ese verso, 1 Corintios. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nos vayamos al amor y nos olvidemos de los dones. Como dice mucha gente, no, porque los dones no son muy importantes, que aquí lo importante es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Y entonces, ¿qué sucede? Que caemos en confusión porque entonces el apóstol no dice eso, el apóstol dice procuren los dones espirituales. O sea que antes de que nosotros podamos llegar a amar con el amor de Dios, que habla 1 Corintios capítulo 13, justamente después de ese versículo comienza el versículo 1 del capítulo 13, que es hablar del amor. Pero mire lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de que estas personas, Pablo le dice a las personas que hablan en lenguas, que hay un camino mejor. A las personas que tienen dones espirituales, hay un camino mejor. Al que tiene milagros, hay un camino mejor. Al que tiene lenguas, hay un camino mejor. Al que tiene profecía, hay un camino mejor. Lo que le estoy recalcando es que los dones espirituales vienen primero. Si usted no tiene en su vida el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de haber hablado en lenguas, no venga a hablar de amor, porque usted no puede hablar de amor, porque usted no ha recibido el amor de Dios en su corazón todavía, hasta que el Espíritu Santo entre en usted. Entonces, con el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo habla ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, puede leerlo, ahí usted va a encontrar que si nosotros no tenemos en nuestras vidas el bautismo en el Espíritu Santo, no podemos entonces alcanzar otras cosas. Por lo que ninguna persona puede alcanzar un ministerio si no tiene en su vida el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay tanta necesidad en nuestras asambleas, porque hay mucha gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se van a manifestar dones ni ministerios. ¿Ok? Usted tiene que entender que una persona que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo no se va a manifestar ni los dones ni los ministerios del nuevo pacto. Porque usted me puede decir a mí, no, porque yo tengo un llamado y yo predico y yo hablo y yo hago esto y hago lo otro. Amén. Todo eso es factible. Pero cuando estamos hablando de ministerios en el nuevo pacto, los ministerios son dados y funcionan por medio de la unción del Espíritu Santo. Así que cuando aprendamos que estos dones son para edificar el cuerpo de Cristo o la iglesia, entonces empezaremos a preocuparnos por fluir en ellos para que el Espíritu nos lleve a dar fruto en esa área tan necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros crezcamos y que nosotros podamos fluir tanto en las carismas o los dones como en los 5 ministerios. Los 5 ministerios el apóstol Pablo dijo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son para que a fin de perfeccionar a los santos, para que ese santo después que es perfeccionado pueda también funcionar en un ministerio, para que entonces la iglesia se pueda edificar. Es muy importante, escúcheme, es muy importante que usted se preocupe por usted recibir en su vida la instrucción de ancianos y personas que conocen las doctrinas básicas de la Escritura, para que usted entonces pueda aprender a fluir en el Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo y que algún don del Espíritu Santo funcione en usted. ¿Verdad? Sea el don de la enseñanza, sea el don de apóstol, sea el don de profeta, sea el don de pastor o de evangelista. Pero esos son dones especiales. ¿Por qué? Porque usted necesita una preparación.
por qué yo digo esto? La Biblia dice que Jesús, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Llamó a 12, que eran primero sus discípulos, y después que los llamó al tiempo de estar con él, le enseñó y después los llamó como apóstoles, ¿verdad? Dice, entonces empezaremos a preocuparnos por el fluir en ellos para que el Espíritu nos lleve a dar fruto en esa área tan necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia huérfana de dones espirituales es una iglesia sin atractivo para el pecador. Escuche, ¿cómo nosotros vamos a hacer una iglesia atractiva para el pecador cuando vienen los brujos y hacen hechicería y hacen cosas y le dan a la gente hasta milagros diabólicos que la gente cree en ellos y les prenden velas al diablo? Y la iglesia, ¿cómo? Como decimos nosotros, durmiendo el sueño eterno, ¿verdad? Mientras el diablo está haciendo milagros en las calles, mientras el diablo está dañando a la gente de los centros espiritistas y en otros lugares manifestándose, la iglesia está como, ¿verdad? Y tenemos que preocuparnos, amados hermanos, ¿para qué? Para que la iglesia fluya en los dones espirituales para ser un atractivo para el pecador, pues los dones espirituales vienen a ser los atuendos y los adornos del traje espiritual de la novia, que es la iglesia. Usted sabe que la iglesia tiene un traje precioso, hermoso, y ese traje va a ser adornado, ¿verdad? Va a tener adornos. Y los dones y los ministerios adornan el traje de la novia de Cristo. Entonces nosotros, si queremos ser un adorno en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que procurar los dones espirituales. Es muy importante que usted lo haga. Se dice, por tanto, cada creyente debe orar a Dios para que reciba dones o ministerios que edificarán la iglesia. Si esto no ocurre, no estaremos construidos cuando Cristo venga. Escuche, esto es muy importante. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4, del 7 al 16, que es donde estamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces fíjese que los santos tienen que ser perfeccionados por los dones y los ministerios para que nosotros podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros no alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo, nos quedamos a mediasto. ¿Y qué va a suceder? Cuando el Señor venga, nos quedaremos en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia que se va a levantar es una iglesia sin manchas, ni arrugas, ni cosa semejante. El cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, dice la Biblia. ¿Verdad? Que la gloria de Dios nos cubre. Que la gloria de Dios nos llene, que el Espíritu Santo de Dios nos llene, que nosotros seamos gente ferviente en el Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, 1 Corintios 12, 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Escuche, ¿qué significa eso? Eso significa de que usted está por allá en su congregación y yo estoy por acá en la mía, y entonces yo no le puedo ministrar a usted porque usted pertenece a esa congregación, y usted no puede ministrar acá porque usted pertenece a esa congregación. ¿Acaso no es eso lo que está aconteciendo en este tiempo? ¿Acaso no le han cerrado las puertas a los ministerios, a los dones? O sea, hay personas que tienen dones especiales. Hay personas que Dios los usa en milagros. Hay personas que Dios los usa en sanidades. Hay personas que Dios los usa en una palabra que viene justamente del trono de Dios para dirigir los pasos de un creyente. Pero usted no los tiene en su iglesia, pero tampoco usted quiere que nadie de afuera venga a ministrar. Y así vivimos nosotros, ¿cómo? Tapándole el reino de los cielos y la perfección a muchos creyentes, porque no permitimos que personas que tienen dones de Dios ministren en nuestras congregaciones. Y algunos de los que tienen dones de Dios piensan como el famoso mago del libro de Hechos, ¿verdad? Tengo un don, ahora me voy por ahí y hago dinero.
como dicen muchos. Y en esta noche nosotros queremos tocar lo que es un verdadero apóstol, para que usted definitivamente pueda tener el discernimiento de acuerdo a la palabra de Dios, para usted entender y ver fruto de lo que es un apóstol. Todos debemos preocuparnos por los otros para que conforme a la voluntad de Dios cada uno haga lo necesario para edificar a los demás. De esta forma la iglesia o el cuerpo será construido de la forma que el Espíritu quiere y no como los hombres quieren. ¿Vio? Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, el Espíritu Santo ministra conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo va al lugar donde hay necesidad en el cuerpo. El Espíritu Santo va a trabajar en aquella vida que tiene una necesidad especial en su vida. Y el Espíritu Santo va a trabajar con esa persona. Mientras la palabra de Dios se predica, la palabra de Dios va siendo sembrada en los corazones de la gente para que la gente vaya transformando su carácter de un hombre caído a un hombre espiritual lleno del poder de Dios. Pero si los dones espirituales y los ministerios no funcionan en las iglesias, entonces nosotros desgraciadamente no creceremos a la estatura de la plenitud de Cristo y no podremos entonces reinar con el Señor de la manera que Dios quiere que reinemos. La 1 Corintios 12 del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Los dones espirituales son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua e interpretación de lenguas. Esos son los dones o las carismas. Los ministerios son apóstoles primeramente. Fíjense que la Biblia lo pone como en primer lugar. En otro lugar dice: y a uno puso Dios en la iglesia, a unos primeramente apóstoles. Y luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Vio? Entonces, usted tiene que entender que los ministerios vienen ¿para qué? Para edificar la iglesia. Dios estableció en la iglesia 5 ministerios y unas carismas que tienen que funcionar en medio del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos alcanzar la plenitud de vida en el Señor. Muchas de las razones por las cuales hoy en día no vemos muchas de estas cosas, que hoy en día estamos como, la iglesia está como que languideciendo, ¿verdad? La iglesia está como llegando a un lugar donde está como más, como entre viva y muerta. ¿Por qué? Porque los ministerios del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo no están funcionando a capacidad dentro de la iglesia. Y como esto está pasando, ¿qué tenemos? El cuerpo de Cristo, hay que desavenencia. Unos por un lado, otros por otro. Aquellos que se congregan allí son mis hermanos en el Señor, tienen sana doctrina, pero cuando yo paso por allí no me saludan. O a veces ni siquiera nosotros saludamos a los otros, que son también nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo vivimos? Vivimos en una forma que realmente no agrada a Dios, porque todo lo contrario debiéramos vivir de otra manera. ¿Usted cree que no debe haber comunión entre los hermanos de allá y los hermanos de acá? ¿Usted cree que no debe haber comunión entre todas las iglesias que están a nuestro alrededor, todos los grupos de creyentes que están a nuestro alrededor? Pero la gente no entiende que el cuerpo de Cristo es uno solo y que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que funcionar. Se dice, las operaciones o la forma que opera la iglesia son algunas formas en que Dios se mueve en la iglesia. Romanos 12 del 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida del don de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Ahí menciona otras clases de dones que aparecen en Romanos. Casualidad, no sé, capítulo 12 también. 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12. ¿Ves? Todo lo hace el Espíritu, pero los tres contribuyen en la edificación de la iglesia. Primero vamos a comenzar hoy a hablar acerca de lo que es el apóstol. La definición de la palabra apóstol es, si usted la busca en un diccionario, un enviado, dice. ¿Verdad? La palabra apóstol se define como un enviado en el español. Pero un enviado no necesariamente es un apóstol. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son enviadas y no son apóstoles. ¿Vio? Hay muchas personas que fueron enviadas en el pasado y no eran apóstoles. Porque Jonás fue enviado a Nínive y Jehová no era un apóstol, era un profeta. Y otros más fueron enviados a otros lugares y no eran apóstoles. ¿Ve? Y cuando usted va a la misma Biblia, va a encontrar que algunos fueron enviados a algunos lugares por Dios y no eran apóstoles. La palabra enviado no está completa. El significado de la palabra apóstol diciendo que es un enviado no es una definición completa. Pero dice entonces, el primer apóstol fue Jesús. Sí, probablemente usted no sabía que el primer apóstol fue Jesús. Mira lo que dice Hebreos 3, verso 1. Vamos a buscar Hebreos 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién fue el primer apóstol? Dice ahí, Cristo Jesús. Si usted busca la palabra apóstol en el Antiguo Testamento, desgraciadamente no la va a encontrar. La concordancia Strong empieza con el libro de Mateo, hablando de apóstoles. No aparece nada en el Antiguo Testamento, esa palabra no aparece. ¿Por qué? Porque ese ministerio no había bajado. ¿Y por qué usted dice eso? Porque en Efesios capítulo 4, que nosotros estuvimos ahorita ahí, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y cuando el apóstol sigue hablando en ese capítulo, dice, y a unos constituyó apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Los ministerios no habían bajado. Decir que la mujer samaritana era una evangelista, como dicen muchos por ahí, no es correcto. No había evangelistas en ese tiempo. No habían bajado los dones espirituales hasta que Jesucristo resucitó entre los muertos. Entonces bajaron los 5 ministerios y los dones espirituales para el hombre. Pero hasta ahí solamente Dios había usado en el pasado hombres, sí, en milagros, en sanidades, pero ¿quién fue al primero que Dios comenzó a usar de esa manera? Fue Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista aparece, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. ¿Cuántas sanidades hizo Juan el Bautista? Ninguna. ¿Cuántos muertos resucitó Juan el Bautista? Ninguno. Te mira y busca lo que habla la Biblia de Juan el Bautista, y ninguna de esas cosas él hizo, sino que eso fue dejado ¿para quién? Para Jesucristo, que vendría después de él. Por eso cuando Jesucristo aparece, Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, dice que bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él, y Juan dijo, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Ahí Juan identificó la señal que Dios le había dado, que aquel sobre el cual descendiere el Espíritu Santo como paloma y permaneciere sobre él, sería el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Entonces, había muchos que eran discípulos del Señor, pero 12 fueron llamados apóstoles. Escuche, había muchos discípulos del Señor, ¿cierto? Había mucha gente que seguían al Señor, pero de esos que siguieron al Señor, el Señor llamó ¿a cuánto? Vamos a Lucas 6, verso 13.
Lucas capítulo 6, verso 13 dice: Lucas hizo: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga, ¿por qué usted cree que Jesús estaba orando toda la noche? Jesús no era como nosotros, ¿verdad? Que nosotros a veces vamos a lo loco. Jesús no. Él estuvo orando toda la noche para el otro día que hacer. Escoger a los 12 discípulos que van a estar con él. Mira lo que dice. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. ¿Vio? ¿Dónde es que primero aparece el asunto? Lucas capítulo 6, después que Jesús desciende del monte de haber estado orando toda la noche, de aquellos que se acercaban y que andaban con Jesús, Jesús dijo que este y este son los que Dios me dice que van a ser apóstoles. Ustedes van a ser apóstoles. Y Dios llamó y escogió 12. Pero habían otros más ahí. Pero esos no los llamó para que fueran apóstoles. Vemos que había otros discípulos que andaban y creían en ese Señor, pero no fueron escogidos para ser apóstoles. En Hechos, para probar eso que estamos hablando, en Hechos 1, del 21 al 22, yo lo que hice Hechos 1, del 21 al 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Escuche lo que está diciendo el verso. Comenzando desde el bautismo de Juan, ¿ok? ¿Cuándo fue que Jesús empezó a escoger y a llamar? Después del bautismo de Juan, Jesús empezó a llamar a los discípulos. Primero los llamó discípulos, ¿verdad? Dice: hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. Habían 2 allí, uno se llamaba José y el otro se llamaba, señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí está hablando de 2 que estaban con ellos en aquel tiempo, después que ellos fueron bautizados por Juan el Bautista. Caminaron con Jesús hasta que Jesús ascendió arriba. Estos 2 estaban siempre con ellos y estuvieron ahí con Jesús, lo vieron, lo conocieron, lo palparon y lo escucharon. Por eso no fueron llamados a ser apóstoles en ese tiempo. Aquí ahora ellos dicen, bueno, de estos que están aquí, que sí han estado con el Señor, que han conocido la doctrina, vamos entonces a orar para que Dios entonces nos diga cuál de ellos puede ocupar el lugar de Judas. ¿Viste? Pero habían otra gente ahí que no fueron llamados por el Señor para ser apóstol. Luego que Jesús resucitó entre los muertos y se fue al cielo, cuando después que vino el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Antes que viniera el Espíritu Santo, ellos se reunieron en este lugar y ¿qué sucedió? Que dijeron, bueno, nosotros vamos a tener que hacer algo porque falta uno. Judas se fue a su lugar, falta uno. Entonces ellos dijeron, bueno, pues es bueno que entre nosotros, de aquellos que conocieron al Señor, que lo escucharon, que han sido fieles y han caminado con nosotros desde aquel tiempo hasta ahora, vamos a echar a ver cuánto cogemos ahí, a ver si oramos y Dios nos da quién es el que va a ocupar ese lugar. Y la Biblia dice, y oraron diciendo, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron a Dios para que Dios entonces, ¿qué hiciera? Les dirigiera para tomar a uno de estos 2 hombres para el ministerio. Dice que Matías y José de Barsabás fueron
llamados para escoger el sucesor de Judas Iscariote, por lo que la teoría de los que dicen solamente fueron los 12 que Jesús escogió y no hay más apóstoles se cae, pues estos dos no fueron llamados directamente por Jesús en carne y hueso. Hay gente que dice, no, porque los apóstoles fueron 12 nada más que estuvieron con el Señor, anduvieron con el Señor, esos nada más son los apóstoles y después de eso no hay más ninguno. Pues ya usted está errando, porque hubo uno aquí que fue escogido para ser parte de los 12 y después vino el apóstol Pablo, que fue también llamado apóstol por el Señor. Así que ya hay dos que no estuvieron con el Señor en carne y hueso. ¿Verdad? Se dice, luego de algún tiempo el Señor llamó al apóstol Pablo apareciéndose en el camino a Damasco. Este apóstol fue enseñado por el mismo Señor, habiéndolo llevado al tercer cielo. Vamos a leer 2 Corintios 12, versos 2 al 7. 2 Corintios 12. Mire lo que dicen estos versos. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor llama al apóstol Pablo, se le aparece en el camino a Damasco, y luego ¿qué hace con él? Como el Señor no estuvo con él, como Pablo no estuvo en el grupo de los 12, ¿qué hizo el Señor? Lo llevó al tercer cielo, le mostró el plan de salvación que hay para los seres humanos, le mostró a Pablo el evangelio y lo instruyó acerca de las cosas necesarias. ¿Cuánto tiempo Pablo estuvo en el paraíso? No sabemos, la Biblia no lo revela. Si un día, 2 días, no sé si ahí lo dice, pero no da a entender cuánto tiempo, ¿verdad? Así que no sabemos cuánto tiempo Pablo estuvo ahí arriba, pero lo que sí sabemos es que él mismo dice, ¿qué dice él? Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, allá Dios le mostró a Pablo lo concerniente a la revelación de la iglesia. Pero también Pablo vio y oyó cosas que el Señor le dijo, estas cosas resérvatelas, como le dijo a Daniel, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Daniel en algún momento? No, si hay el libro, que esto no es para ahora, cállate, no digas nada. Entonces, al apóstol Pablo, el Señor le dijo, no, estas cosas no las digas. Te las voy a mostrar a ti, pero no las digas. Pablo nunca las habló, ¿verdad? Ya Jesús no estaba en la tierra, sino que había ascendido a los cielos. Por lo cual el Señor llevó a Pablo al tercer cielo o al paraíso para enseñarle la revelación de la iglesia o del reino de Dios. La revelación de la iglesia no es para hacerse rico o vender libros, sino para revelar la verdad del evangelio. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Pablo, los que están en la Biblia? ¿Cuánto dinero hizo con ellos? No se sabe, pero fue muy poco. No se sabe que el apóstol Pablo dejara nada, ni casa, ni riqueza, ni edificio, ni nada. Lo mismo Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ellos no dejaron nada, ¿verdad? Dice, la verdadera revelación no te hace mejor o más excelente que otros, pues en el cuerpo de Cristo todos son valiosos. Si Dios te da revelación de la palabra, es para que tú la compartas con tus hermanos y para que tú, de buen corazón, quieras que tus hermanos sean edificados en el Espíritu, para que alcancen las promesas de Dios y alcancen lo que Dios tiene para nosotros, no para que nosotros hagamos negocios con el Evangelio, no para hacer negocios. Hoy en día la gente usa la palabra de Dios para hacer negocios. Hay personas que Dios le ha dado una gracia para enseñar y hoy en día tienen negocios montados. No, el libro tal te vale tanto, que si el seminario tal, han fundado universidades con seminarios y tantas cosas, hablando tonterías a veces de la palabra y equivocando el camino a la gente para que la gente no pueda a veces ni encontrar la verdadera fe, porque han establecido un negocio con el Evangelio de Jesucristo. La verdadera revelación de Dios no viene para que tú hagas negocio. El apóstol Pablo no hizo negocio, eso lo vamos a ver luego. Dice, la verdadera revelación te lleva a ser un ministro humilde y consagrado a Dios. Santiago 3, del 13 al 18, vamos a ver ese verso.
Está después de Hebreo. Santiago 3, verso 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mira lo que dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ve? Lo dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en esta noche? ¿Sembrar el fruto de qué? De justicia en paz. ¿Para qué? Para que el que escucha sea edificado. Nuestro celo y nuestro deseo es que la gente sea edificada. Podemos ponernos a escribir libros, pero nosotros no estamos en la de escribir libros y vender libros ni hacer un bestseller. Nosotros estamos en la de predicar el evangelio de Jesucristo gratis. El apóstol Pablo dijo: yo os he predicado a vosotros el evangelio de balde o de gratis, para que ustedes entiendan que el evangelio es gratis. El evangelio no se vende. El evangelio no es para hacer negocio, ni para hacer cuentas, ni dinero. Cualquiera que se llama apóstol y está lleno de sabiduría humana y palabrería de este mundo, delira y está siendo engañado por sabiduría humana y diabólica. Los apóstoles del Señor hablan palabra de Dios. Los apóstoles del Señor hablan revelación de la Escritura. Los apóstoles del Señor lo que desean en su corazón es que la iglesia sea fundada y formada con una base espiritual en la doctrina que dejaron los apóstoles y Jesucristo a través de ellos. Que la palabra del Señor se haga una realidad en nuestras vidas y que nosotros la palabra se haga carne en nosotros, como se hizo carne en Cristo. La Biblia dice que el verbo fue el Padre encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra se tiene que encarnarse en tu vida, para que tú entonces aprendas a caminar en el Señor, a vivir una vida como anhelando la santificación de nuestra vida, anhelando ser santos, anhelando ser puros, anhelando la pureza de Dios, anhelando lo grande y lo bueno de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros vivamos de esa manera. Dice: el verdadero apóstol habla palabra de revelación por la Escritura y no de su propio corazón. Vamos a Gálatas 1. Gálatas, después de 2 Corintios. Gálatas capítulo 1 dice, del 6 al 21. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Conoce usted algunos evangelios por ahí? ¿Cómo le llaman? No, el evangelio de la salvación. No, que el evangelio de tal cosa. No, que el evangelio de la prosperidad. Hay diferentes tipos de evangelios, pero es lo que dice Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica el diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuchen. ¿Cómo es el evangelio? Dice el apóstol Pablo. No es según hombre. Es el Espíritu Santo trabajando en la vida tuya. Cristo y el Espíritu Santo trabajando en ti, revelándote la palabra de Dios a tu corazón, a tu espíritu, para que tú entiendas cuáles son los misterios del evangelio de Dios. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Dice:
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo fue que Pablo aprendió el Evangelio? Dice, por revelación de Jesucristo. ¿Y nosotros cómo lo vamos a aprender? De la misma manera. ¿Por qué? Porque aunque yo te hable la palabra, si el Espíritu Santo no te revela en tu corazón la palabra, tú nunca la vas a entender. Por eso cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo al Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló ¿quién? Carne ni sangre. No fue hombre alguno que te lo dijo, Pedro. ¿De dónde vino eso? De arriba. ¿Viste? Entonces, el Evangelio tiene que ser revelado a la vida del creyente. Cuando tú haces un voto delante de Dios y te arrepientes de corazón, el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu vida y comienza a enseñarte cuál es el camino para seguir. Amén. Luego habla de su revelación para ir a Jerusalén, para ser apóstol, debe pasar por una serie de requisitos. Entre ellos, vamos a buscar más versos allá mismo. Un apóstol tiene que ser llamado por Dios, no por los hombres. Hay algunos que dicen, debe haber visto al Señor. Cuando Pablo dice que vio al Señor, no se refería a ver al Señor en la carne, porque Pablo nunca vio al Señor en la carne. ¿Y por qué yo digo eso? Porque Pablo lo dice, en 2 Corintios 5:16. Pablo dice que aunque lo hubiésemos conocido, ¿verdad? Vamos a buscar eso. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, cuando Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco, ¿fue en la carne que lo encontró? No fue en la carne que se encontró con él. Jesucristo se le apareció como un resplandor de luz que lo cubrió, dice la Biblia. ¿Verdad? Y de ahí una voz le habló. ¿Vio? Entonces, el llamado de Pablo fue diferente al llamado de los otros. ¿Por qué? Porque los otros estaban con Cristo y Cristo estaba en carne, ¿verdad? En cuerpo y carne. Y ellos lo palparon, lo tocaron, ¿vieron? Ellos anduvieron con él, lo vieron. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo lo vio? En espíritu. Cuando ya el Señor estaba glorificado, se le aparece y lo vio. ¿Vio? Pero ya Jesús estaba glorificado, ya no lo vio con el mismo cuerpo que Jesús tenía cuando llamó a los otros apóstoles. Me refiero a eso. Porque hay gente que dice, no, haber visto al Señor. Bueno, hay gente que han visto al Señor en este tiempo. ¿Cierto? Hay gente que en este tiempo han visto al Señor. El hermano G. Ávila vio al Señor en varias ocasiones. El Señor se le apareció en varias ocasiones. Otros tantos que han visto al Señor. Yo no he visto nunca al Señor, ¿verdad? Pero yo he oído testimonios de hombres de Dios que dicen, no, yo vi al Señor, el Señor se me apareció, me habló, me llamó, me tocó, oró por mí y me sanó. Hay gente que han visto al Señor. 1 Corintios dice, tener la revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo, ser conocedor de las doctrinas, una vida de entrega total a Dios, vivir una vida de fe confiando en Dios para todo, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 4 del 7 al 18. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos como... Esto es una vida de fe. Miren cómo dice lo que es la vida de fe. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Escuche, ¿cómo vive un apóstol? Escuche esto es importante. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oh, wow. No quiero entrar a hablar de eso, porque si nos ponemos a hablar de eso está heavy, ¿verdad? Ese verso está heavy.
Eso quiere decir que mientras nosotros cargamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y llevamos todas las cuestiones que pasan, la vida de Jesús, ¿qué está pasando? Se está manifestando en nosotros. Y la gente está empezando a ver en nosotros, aleluya, al Hijo de Dios, al Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque cuando usted ve una persona que vive como vivió el apóstol Pablo, que vive de esa manera, como le está diciendo ahí, una vida de fe, la gente comienza a ver, no, espérate, aquí hay algo diferente. Este hombre es diferente. Este hombre no anda en un Mercedes-Benz. Este hombre no tiene una avioneta. Este hombre no tiene trajes de miles de dólares. Este hombre no escribe libros, pero en su vida hay algo que me dice a mí que este es un hombre de Dios. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si queremos ser vida para otra gente, ¿qué tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que andar nosotros? En muerte. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que andar en muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Eso es lo que está hablando el apóstol en esencia, porque de eso podemos hablar mucho más. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, si nos vamos a poner a hablar de ese pasaje, que hay mucho y para hablar ahí. O sea, que los sufrimientos y los padecimientos que nosotros tenemos en nuestra vida por causa del ministerio, ¿qué está creando en nosotros? Un eterno peso de gloria. ¿Cómo quieres tú ser glorificado con Cristo si no quieres sufrir con Cristo? La Biblia dice que para ser glorificado con Cristo es necesario padecer por Él. Entonces, ¿cuál es nuestro padecimiento? ¿Acaso usted no se siente triste y sufrido cuando usted lo persiguen? Cuando usted ve que no le dan lugar a usted para usted poder hablar de las grandezas de Dios simplemente porque usted trae una palabra de verdad. O cuando usted lo persiguen y hablan cosas detrás de usted fingiendo y mintiendo para dañar el testimonio suyo. ¿Usted cree que eso no ha sufrido? Todas esas cosas las sufrió el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? 1 Corintios 9, vamos a ir a 1 Corintios 9, vamos a seguir en 1 Corintios 9, que esto está bueno, ¿verdad? Qué interesante. 1 Corintios 9, verso 15, vamos a ver lo que dice en el verso 15. Está en 2 Corintios, 1 Corintios. Dice, vamos a leer aquí. Voy a leer un poco más. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Vio? Habían algunos acusando a Pablo, ¿verdad que sí? ¿Y cuál era la defensa de él? No, estos son los que, miren el fruto de los que están ahí. Ellos son mi gloria. Esos son los que me han hecho a mí apóstol. Esos son los que me han dado un apostolado. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Vamos a pasar a otro verso. Seguimos ahí, en ese mismo capítulo, vamos a ir un poco más abajo.
Dice, ¿quién jamás fue soldado, el verso 7, a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si se ganamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Escuche, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo dice, yo tengo derecho de que ustedes a mí me sostengan como siervo y como obrero del Señor. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el altar. Y la Biblia dice que los que trabajan en el altar tienen derecho a comer del altar. ¿Verdad? Y que el buey que trilla en el trillo, trabaja en el trillo, tiene derecho a comer de la paja que cae en los lados. ¿Verdad? Y entonces él dice, ¿es que Dios tiene cuidado de los bueyes? No, por nosotros se escribió, en la ley se escribió eso. Dios lo escribió para que ustedes entiendan que nosotros, los que trabajamos en la obra de Dios, tenemos derecho a comer. ¿Vio? Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que es hacerse rico. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que es a llenarse los bolsillos y a vivir, ¿verdad?, de una manera holgada, sino que tener ¿qué? Lo necesario. Vamos a seguir leyendo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, verso 13, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Escuchen. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que hay algunos que se hacen llamar apóstol y se están aprovechando de eso. ¿Para qué? Para ellos obtener pingües ganancias. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice que hay unos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar significa crecer en riquezas. Cuando la Biblia habla de medrar, eso es crecer en riqueza o en economía. ¿Cómo lo hacen? Falsificando la palabra. O sea, hablándole a la gente cosas para mantener la gente como tranquilas y quietas. Pero lo de la ofrenda y el diezmo y la primicia. Porque ahora se coge ofrenda, diezmo, primicia, ofrenda de aquí, ofrenda de allá, ofrenda de lo otro y ofrenda de lo otro. Al fin y al cabo nadie sabe dónde va a parar todo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ahí de mí sí me anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente. Escuche, oye tú, que te invitan a predicar a una iglesia y quieres cobrar $200 por una hora. Oye tú, que te invitan a predicar a una iglesia y tiene que ser 100, 150, 200. El apóstol Pablo no hizo eso, ni Jesús tampoco. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué dice aquí? Que presente el Evangelio ¿cómo? Gratuitamente. Entonces dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son unos abusadores de la gente de Dios. Abusan del pueblo de Dios. Sacándole la lana a los hijos de Dios. ¿Eso es un apóstol? No, hermano, eso es un falso apóstol. El que hace eso es un falso apóstol. No importa lo lindo que se vista, no importa el traje de Casimiro, el traje de Cristian Dior o de quien sea. Es un falso apóstol, es un lobo vestido de oveja. La Biblia habla de eso en 2 Corintios capítulo 11. No sé si lleguemos a hablar de eso.
¿verdad? Pero hermano querido, abre los ojos. Dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, hermanos, ¿vio usted lo que dice el apóstol Pablo? Seguimos ahí. Los apóstoles deben servir a Dios en tiempo completo. Hechos 6, del 3 al 4. Yo no sé si lleguemos a terminar hoy, a mí. Hay mucho aquí, mucha tela que cortar. Hay mucho. Hechos 6. Mira lo que dice Hechos 6. Del 3 al 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los apóstoles que habían ahí le dijeron a esta gente, no, hay que escoger aquí a 7 varones, pero no eran 7 varones cualquiera. No era el hermanito que ve el carro en el parking. ¿Qué dice la Biblia que eran? 7 varones llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés los escogió, dice que no haya avaricia en sus corazones. Así que una persona que tiene avaricia en su corazón no se puede poner a bregar con dinero, porque Judas era avaro y por eso Judas fracasó. Se robaba el dinero de la bolsa del maestro. Y así hoy en día hay mucha gente en las iglesias que están robándose el dinero de la bolsa, ¿verdad? Pero aquí ellos dijeron, no, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas importantes, oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿a qué se reunían los apóstoles? A orar y a compartir la palabra, ¿verdad? Se dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, miren a quién eligieron, a Esteban. ¿Qué diácono, verdad? ¿Qué clase de diácono? Que dice la Biblia que cuando lo mataron a pedrar, dice que vio el cielo abierto y a Jesús parado a la diestra del Padre. ¿Qué diaconito? Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, otro más. ¿Quién era Felipe? Un evangelista después. Felipe era diácono y era ¿qué? Evangelista. Lo vamos a ver después. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mire lo que sucedió. ¿Cuál fue? Vamos a decir, una reacción a lo que ellos hicieron, y crecía la palabra del Señor. No iba a crecer nada. Los apóstoles reunidos estudiando la palabra, gente que habían estado con Cristo 3 años y pico aprendiendo la palabra con el maestro. Imagínense usted si iba a crecer la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. No iban a multiplicarse nada. Gente llena del Espíritu Santo orando y buscando la palabra de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Yo siento la presencia de Dios bien linda. ¿Por qué? Porque, hermano, esa es la vida a la que el Señor nos llama. Una vida de oración, de compartir la palabra y de crecer en el conocimiento de Dios. Dice, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira para allá, hasta los sacerdotes se convertían. No se van a convertir, ¿no? Dice, servir a Dios tiempo completo. Hechos 6, 3 a 4, lo que hablamos. Tener autoridad de Dios.
Vamos a buscar eso. Eso se encuentra 2 Corintios 10:8. Vamos a ver eso. 2 Corintios 10:8. De Corintios 18, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. Entonces, ¿para qué viene la autoridad de Dios a la vida de los creyentes? Para edificar y construir a los creyentes. ¿Vio? No para destruir, no para destrucción, aunque a veces algunos van a ser destruidos. Pero el llamamiento de nosotros, ¿cómo es? En una ocasión dice la Biblia que Jesús caminaba con los discípulos y había unos samaritanos que se pusieron a tirarle improperios a Jesús mientras ellos pasaban por ese lugar. Los samaritanos y los judíos parece que tenían unas situaciones donde no se llevaban muy bien. Y pasando ellos por ese lugar, y dice Pedro y le dice al maestro, Señor, ¿por qué no oramos para que Dios descienda fuego del cielo? Pedro era bien así, ¿sabes? Una persona bien. Y se le dice al maestro, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y le caiga encima a estos sinvergüenzas que están ahí? Sí. ¿Qué le dice el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué el Señor le dijo esto? Porque el espíritu que viene ahora no es de odio, ni para destruir, ni para matar gente. ¿Es para qué? Para salvación de la gente. Para construir personas que vengan a los pies del Maestro. Ese es el espíritu que opera en la iglesia. Espíritu de restauración, espíritu para traer gente a Cristo y para que nosotros con la predicación del Evangelio podamos hacer que esa gente crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Marcos 3:15, perdón. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces hay una autoridad que viene de Dios para que nosotros la tengamos. ¿Qué podemos hacer? Sanar enfermos y echar fuera demonios. El diablo no puede resistirse a la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo se tiene que doblar toda rodilla. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que el Señor tiene toda la autoridad, dice la Biblia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros en su nombre podemos hacer que los demonios que obedezcan, salgan de los cuerpos. Nosotros podemos hacer que las enfermedades salgan de los cuerpos. Nosotros podemos hacer milagros. Y esa es una autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es una autoridad grande que Dios ha puesto sobre los creyentes. Otra cosa que tiene que haber en la vida del apóstol, haber vivido aflicciones por amor al Evangelio. Vamos a 1 Corintios nuevamente. Cuando usted vea esto en 1 Corintios, esto está en 1 Corintios 4. Mira qué lindo es esto. Estas son cosas que la gente casi cuando los lee le da miedo y no lo miran. A la gente ven esto y le da miedo. Y dicen, uy, no, eso no está lindo. 1 Corintios 4. Vamos a leer en el verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Yo lo que dice, que no pensemos más de lo que ¿qué? De lo que está escrito. O sea, hermanos, nosotros no podemos salirnos de la Escritura. La Escritura fue hecha por Dios para que nosotros vivamos como una vida en el Señor completa con la Escritura, con lo que fue escrito. Hay gente que vive de las apariencias. No, que me voy allá y allá un profeta me habla. Bye. No, que allá tengo voz de Dios. Bye. No, que recibí un sueño anoche. Tenga cuidado. No todos los sueños son de Dios. No todos los que hablan profecía son de Dios. Hay profecía que viene por causa del enemigo y hay profecía que viene del espíritu de la persona. No es una profecía que viene del espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento. ¿Quién está hablando realmente en el espíritu de Dios? ¿Quién está hablando por su propio espíritu? ¿Y quién está hablando por un espíritu que no es su propio espíritu? ¿Verdad? Por el espíritu del anticristo. Hay personas que tienen el espíritu anticristo. Hay personas que probablemente piensan que son cristianos, pero viven una vida desagradable. Y probablemente están ministrando en los púlpitos. Yo conozco gente que estaba ministrando en los púlpitos, cuando usted viene a su vida se viera un desastre. Haciendo cosas escondidas. Pecados ocultos. Se esconden de los hermanos, pero de Dios no se pueden esconder. Y a la larga, hermanos, esas personas a veces caen en unos errores terribles. Y el enemigo comienza a usarlo más para destruir que para edificar. Entonces hay personas que han recibido una profecía, la han creído y después ¿qué ha pasado? Que no habló Dios. La profecía no se cumplió. ¿Y qué pasó con esa persona? Se frustró, se dañó, se fue al mundo. Conozco un amigo que yo tenía que se convirtió. Se convirtió y se fue a Santo Domingo. Y en Santo Domingo se enamoró de una muchacha y por una falsa profecía se casó con esa mujer. Cuando volvió para acá, se vino a vivir a Estados Unidos, fue un fracaso. Hoy está hecho que un bebedor, anda por ahí arrastrado bebiendo. Wow. Perdió la gracia que tenía de Dios, un muchacho que hasta predicaba. ¿Y qué pasó? Una falsa profecía. Lo llevó a casarse con esa mujer y no era ninguna voluntad de Dios, ni era nada de Dios. Simplemente un deseo del corazón. Lo llevó a cabo y fue un desastre. Y así pasa con muchas personas que reciben palabras falsas. Por eso hay que tener cuidado cuando usted le va a dar una palabra a alguien. Asegúrese de que de verdad fue Dios que se lo dijo. Y tenga cuidado porque esa palabra puede traer beneficio como puede traer maleficio. Entonces dice aquí, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Escuche, usted dice que usted tiene un llamado de Dios. ¿Cómo Dios te va a exhibir? ¿Cómo? Como a postrero. ¿Por qué? Como a sentenciado a muerte. Cuando los romanos mandaban a los gladiadores a matarse para hacer un show para todo el pueblo, de todos los gladiadores que iban a la arena, se iban matando unos a otros, matándose unos a otros, matándose unos a otros, hasta que quedaban dos. De esos dos, uno solamente iba a sobrevivir. Si es que sobrevivía, a veces se mataban los dos. Y Pablo está diciendo aquí, nosotros los apóstoles somos exhibidos como a esos postreros. ¿Ve? ¿Cómo? Sentenciados a muerte, dice. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, ¿ve? ¿Cuál era el espectáculo que daban en Roma? El espectáculo que se daba era que los gladiadores ahí se mataban. Ese era el espectáculo grande del día, cuando los últimos dos, eso se llenaban los estadios de Roma, se llenaban de rabo a cabo, como se llenan los estadios el día para ver los juegos de fútbol. ¿Y qué sucedía? Que esos dos hombres iban a pelear uno contra otro para defender su vida. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, que somos como un espectáculo al mundo. A los ángeles
y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros sois ¿qué? Fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Tú anhelas un apostolado? ¿Tú anhelas ser apóstol? ¿Tú anhelas crecer en el Señor? Pues tienes que prepararte para esto, porque esto es lo que es. Esto es lo que es un apóstol. Entonces dice, mas nosotros despreciados, hasta ahora padecemos hambre, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ay, usted me dice a mí que es un apóstol y usted no vive eso. Usted me dice a mí que usted nunca en su vida ha pasado una sed y probablemente nunca ha hecho un ayunito de más de 2 días. ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es un ayuno de 4 o 5 días? ¿Tú sabes lo que es pasar sed? ¿Tú sabes lo que es tener hambre y no poder comer? No, porque tú comes en el mejor restaurante cuando vas a las campañas. Amén. Viajar en los jets privados. Y cuando vas a las campañas vas en el jet privado y ahí te sirven la comida. Y te sirven el cafecito. Los mejores hoteles. Los mejores hoteles, duermen en las camas más cómodas, cuando Jesús dormía con una almohada de cabecera. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Ay, Dios mío, Señor, qué tremendo, qué ministerio, qué grandeza delante de Dios. Eso es un apóstol. Eso es un verdadero apóstol. Si esa vida tú no la ves en el que está al frente, ten cuidado, porque probablemente no es un verdadero apóstol. Apóstolo. Ajá. Dice, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oh, hermano, ¿esto es un apóstol? Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando, yo estoy leyendo la Biblia, ¿la estoy leyendo o no la estoy leyendo? Y lo dice en 1 Corintios capítulo 4. Lean el capítulo 4 de 1 Corintios, para que usted vea lo que son las señales de un verdadero apóstol. Alabado sea el Señor. Y no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo te engendré por medio del Evangelio. Ay, 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 ay. Por tanto ruego que me imitéis. ¡Ja! Ay, Señor nos ayude a imitar al apóstol Pablo. Señor nos ayude a imitar al apóstol Pablo, porque usted está viendo lo que él está hablando, ¿verdad? ¿Usted está viendo lo que dice ahí? ¿Por qué? Porque Pablo los amaba como a un padre. Los amonestaba como a hijos. ¿Cómo usted amonesta a su hijo? ¿Cómo usted amonesta a su hijo? Con seriedad, con respeto. ¿Para qué? Para que su hijo haga el bien. Y el apóstol Pablo dice, yo ruego que me imiten, que ustedes vean mi vida y que ustedes me imiten a mí. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, él estaba hablando de unas cosas y dijo, estas cosas que yo le estoy hablando a ustedes, yo las vivo así, 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 así. Imítenme a mí, hagan lo mismo que yo hago. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Seguimos por ahí. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús, nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol Pablo no dependía de nadie ni vivía de nadie. Lo que necesitó Dios se lo proveyó para que él hiciera el ministerio
y creciera la estatura. Pablo trabajó en algún momento para suplir sus necesidades apremiantes, pero en la mayoría del tiempo dependía de Dios para su sustento y el de sus iglesias. Dejaron todo por seguir al Maestro. Lucas 5:11. Voy a leer un par de versos más y cierro, ¿verdad? Vamos a leer en Lucas 5. Capítulo 11. Cuando Lucas 5 tengo yo y Lucas 5:11. Right. Ok. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Escuche, hermano. ¿Usted está diciendo que usted tiene un llamado? Que usted fue llamado para ser apóstol. Estoy hablando con los que tienen llamado para ser apóstol. Escúcheme, Guillermo Maldonado y otros más. Usted tiene un llamado a ser apóstol. Si usted tiene un llamado a ser apóstol, se supone que usted dejara todo. Usted no se supone que esté viviendo una vida holgada y una vida llena de todo. Usted lo leyó ahí, vimos en el capítulo 9 de 1 Corintios, capítulo 4 de 1 Corintios. Léase el capítulo 4 de 1 Corintios. Todo aquel que dice, no, yo no quiero ser un apóstol. Ah, sí, tú no eres un apóstol. Léete esos capítulos, léete esos versos. Para que vea lo que es un apóstol del Señor verdadero. Si es que quieres un apóstol verdadero. Si quieres ser un apóstol chipichapi, como muchos que hay por ahí que se llaman apóstoles y no lo son. La Biblia habla de ellos en Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Si aquellos que se llaman apóstoles y no lo son, sino que son, ¿qué? Una sinagoga de Satanás, dice la Biblia. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Perdóneme que yo hable como hable, yo soy sincero porque estoy leyendo la Biblia. No estoy diciendo nada, yo no estoy insultando a nadie, yo no estoy hablando con coraje contra nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y le estoy enseñando para que usted aprenda. Si usted está escuchando este video, aprenda lo que es un verdadero apóstol para que usted pueda discernir por medio del discernimiento que viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, no sé si me queda un verso más. No, vamos a ver. Una vida de entrega total, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche, el ministerio de apóstol requiere que usted tenga una revelación de la iglesia. Y requiere que usted tenga un conocimiento de las doctrinas. ¿Verdad? Y que usted tenga una vida de entrega total. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escuche, y la participación de sus padecimientos y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa era la meta del apóstol Pablo que habla Filipenses 3. Léalo. ¿Verdad? Vamos a ver otro versito más. Efesios 3:3. Vamos a buscar Efesios 3:3. Con esto voy a cerrar. Dice, voy a leer desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cómo estaba el apóstol? Prisionero. ¿Por qué? Por los gentiles. Y aquellos que se llaman apóstoles hoy en día, ¿dónde están? ¿Prisioneros? ¿De qué? De los hoteles de lujo y de los carros y los aviones. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, el apóstol tiene que tener un conocimiento de Dios con una revelación acerca de lo que es la iglesia y todo lo concerniente a la iglesia. Tiene que conocer las doctrinas básicas al dedillo. Tiene que conocer la revelación. Tiene que tener el misterio de la iglesia claro en su mente para poder enseñar acerca de estas cosas. Si usted no tiene claro en su mente el misterio de la iglesia, usted nunca podrá enseñar claramente lo que es eso. Hay personas hoy en día que están en los púlpitos que no saben ni enseñar acerca del Espíritu Santo, ni siquiera el bautismo en agua. Desgraciadamente no saben ni lo que es un buen arrepentimiento, porque nunca han estudiado la Escritura, nunca han tenido maestros que lo hayan enseñado. La palabra de Dios dice que Jesús mandó a sus discípulos y dijo: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también le dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es ganar almas para Cristo y otra es discipular almas para Cristo. Ganar las almas es simplemente predicar el Evangelio. Pero discipular la gente, tiene que haber maestros, tiene que haber apóstoles, tiene que haber pastores, tiene que haber evangelistas. ¿Para qué? Para que esta gente puedan crecer de la manera que Dios quiere que crezcamos. Los apóstoles del Señor son hombres llamados por Dios para vivir ¿cómo? De la manera que hemos visto. 1 Corintios 4:9, porque según pienso Dios nos ha recibido a nosotros apóstoles como a postreros. Eso lo hablamos ya. Otra cosa que dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Los apóstoles, ¿buscan el favor de los hombres o el favor de Dios? Los verdaderos apóstoles, ¿qué hacen? Buscan el favor de Dios y no el favor de los hombres. Porque Pablo dice: o trato de agradar a los hombres. Si tú eres de los que tratan de agradar a los hombres, y eres de los que, como el pejito chihuahua, te vas por los pies del pastor lambiéndole los pies y los zapatos, tú no tienes en tu vida una revelación de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agradar a los hombres. Nosotros tenemos que agradar a Dios y hablar la palabra de Dios. Por algo Pablo escribió eso ahí. Pablo dice: porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes una cosa? Si tú de verdad eres un siervo de Cristo, no puedes hacerte un agradable a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a querer, la mayoría no te van a querer, la mayoría no te van a pasar la mano. No, solamente quienes son los que van a apreciar lo que tú tienes. Hombres que igual que tú han sido llamados y Dios ha abierto sus ojos para ver una revelación más alta y más hermosa de lo que la gente comúnmente ve. Así que en esta noche espero que por lo menos un poco más claro tengas el concepto de lo que es un verdadero apóstol. Hay otros muchos versos más, 2 Corintios capítulo 11 lo puedes leer, donde Pablo también habla otras cosas. No tenemos tiempo hoy, ya hemos ido bastante tiempo. Así que en esta noche te dejo con esas palabras. Que el Espíritu Santo de Dios te dé entendimiento para poder tener discernimiento en este tiempo donde hay mucho lobo vestido de oveja. Que Dios te bendiga. Ora. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, oh Dios, por esta palabra que tú nos has dado. Espero, Señor, que la gente que la están escuchando o que la escucharon ya hayan sido edificados y que tengan un entendimiento más claro para poder discernir lo que es un verdadero apóstol, Señor. Lo que es un verdadero enviado de Dios, lo que es un hombre realmente que tú has llamado para cumplir con el ministerio de apóstol, Señor. Este ministerio, Señor, ha sido dañado y mucha gente no puede creer que en este tiempo los haya, pero nosotros sabemos que sí los hay, que en algún lugar hay apóstoles, pero no son conocidos, porque como viven como estos, que dice la Biblia, no son muy conocidos. Muchos les cierran las puertas,
otros tantos no los quieren oír. Pero Señor, los hay, nosotros sabemos que existen y te pedimos, Dios mío, que la bendición sea sobre ellos, sobre estos hombres que ahora mismo en el mundo, Señor, en muchos lugares están sufriendo por causa de la palabra de Dios. Señor, glorifícate en la vida de ellos y que cada día, Señor, ellos puedan, Padre mío, seguir adelante, sirviéndote, Señor, hasta que tú vengas o hasta que nosotros, Señor, vayamos a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.